Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Oramos esta noche. Quiero que cierres sus ojos conmigo y le pidamos al Señor que Él nos bendiga. Dígale: Señor, he venido aquí necesitado. Estamos aquí hoy necesitados de ti, Señor. Te queremos suplicar que puedas traer a nosotros luz. Nuestra vida necesita dirección y queremos hoy con todo el corazón rogarte que tu Espíritu Santo traiga revelación a nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre las Escrituras para nuestra edificación. Que esta sea una noche en la que nos encontremos contigo y tu verdad. Gracias te damos, gracias en el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos en esta serie que estamos estudiando los nombres de Dios. Este es el episodio número 6, así estaba bien el audio, gracias. Este es el episodio número 6 de esta serie y estamos apenas en el tercer nombre. No quedó igual, ayúdenme ahí por favor, gracias. Este es el tercer nombre que estamos estudiando. Comenzamos estudiando Jehová Mejiná, que es el Señor es mi escudo. Luego estudiamos Jehová Tzidkenu, que significa el Señor es mi justicia. Y hoy estamos estudiando Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Ok. Para hacer un recuento, no sé cuántos de ustedes no vinieron el miércoles pasado, pero vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta hoy. Estamos estudiando Jehová Jireh, pero hoy es la segunda parte. Ponemos lo que sigue, por favor. Hemos aprendido que Jehová es un intento. El nombre Jehová que aparece en nuestras Biblias es un intento por hacer comprensible el impronunciable nombre de Dios, el tetragramatón. ¿Qué significa tetragramatón? 4 letras, eso significa. Y esas 4 letras sagradas que describían el nombre de Dios no se pueden pronunciar porque solo son consonantes, no tienen vocales. Pero en un intento porque el nombre de Dios se volviera comprensible y pronunciable, los traductores trataron de fusionar el nombre de Yahweh o YHWH con el más común nombre que usaban los judíos, que era Adonai. Y entonces, según ellos, así llegaron a la conclusión del nombre Jehová. Pero ya le expliqué que Dios no se enoja si usted le dice Jehová, Yahvé o Yahweh. Él entiende lo que usted le quiere decir. Pero entonces hemos aprendido que el tetragramatón o Yahweh, como sería la pronunciación más adecuada, viene de ese momento en que Dios le dice a Moisés: si te preguntan quién te manda, les vas a decir que yo soy te envía. Y yo soy se escribía de esa manera, YHWH, y eso significa el que existe en sí mismo. En otras palabras, el eterno, el que no necesita de nadie para existir. Entonces, volvemos a lo que ya habíamos aprendido. Jehová significa el eterno, el que existe en sí mismo, o el yo soy. Y la palabra Jireh significa proveedor. Ok, eso es lo que hemos prácticamente aprendido un poquito acerca de la semana pasada. Génesis capítulo 22, ya vamos a leerlo, ponémelo ahí por favor. Génesis capítulo 22 es el pasaje donde aparece, la única vez que aparece este nombre compuesto de Dios, Jehová Jireh. Y aprendimos, míreme para acá, deje de platicar. Aprendimos, oiga, que la manifestación de Dios como el proveedor no tiene que ver en primera instancia con aquello con lo que generalmente nosotros
asociamos la provisión? Levante la carita, míreme acá acá. ¿Con qué asociamos generalmente nosotros la provisión de Dios? Con dinero, con cosas materiales. Generalmente cuando hablamos de la provisión de Dios, lo limitamos a cosas o a dinero. La semana pasada aprendimos que la principal provisión de Dios era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. De hecho, el relato de Génesis sirve como una declaración profética. Lo que le pasó a Abraham y a Isaac es una representación profética de lo que ocurriría en el futuro, cuando Cristo viniera. Eso de el niño sacrificado en el altar y luego un cordero sustituyéndolo para morir en el altar, todo eso era una referencia a la humanidad y su necesidad de sustituto para poderse salvar. Y entonces aprendimos la semana pasada que Jehová Jireh significa Dios mismo ofreciéndose a nosotros para nuestra provisión. Jehová Jireh significa, ¿qué dije? Dios mismo ofreciéndose, dándose a nosotros. Luego aprendimos, oiga, que ese salmo que nosotros asociamos con la provisión de Dios, el Salmo 23, 1, que hemos leído generalmente diciendo así: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Leemos en la mayoría de nuestras Biblias, o nada me falta. Aprendimos que la traducción correcta de ese versículo no es esa que aparece en nuestras Biblias. Aprendimos que la palabra nada o no es, mejor dicho, la palabra no debería sustituir a nada en la traducción, y que la palabra hebrea que aparece ahí es lo, que significa no, absolutamente no. La traducción literal del Salmo 23:1 debería de ser: el Señor es mi pastor, no me faltará. ¿Qué es lo que no me faltará? El Señor no me faltará. No está hablando ahí que la provisión del pastor son cosas. La provisión del pastor es Él mismo. Él es la provisión para nosotros. Y cuando recordamos lo que ocurrió en Génesis 22, lo que manifiesta la palabra es que el Jehová Jireh, que hemos quizás aceptado en nuestra mente por años, es un concepto limitado, porque asociamos la provisión de Dios a cosas, y la mayor provisión de Dios es Él mismo dándose a nosotros. ¿Me estoy explicando? Ok, bueno, Génesis 22, solo para recordar el versículo 13. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ok, ya sabe usted la historia. Abraham está desesperado, está en una situación desesperada, y mientras va de camino a el momento y al lugar donde va a ofrecer el sacrificio que Dios le pidió, que el sacrificio era su propio hijo, usted ya lo sabe. Su hijo le pregunta: tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, de manera confiada, Abraham está declarando en fe algo que realmente ocurrió después. Oiga, ocurre dos veces, uno de manera simbólica unos minutos más tarde, y ocurre después, más de 3000 años después, cuando Cristo vino a la cruz. Las palabras de Abraham fueron: el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio.
Él le confiesa a su hijo: no te preocupes vos, debo dejar de preocuparme yo, porque el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Entonces, en esa situación desesperada, que probablemente algunos aquí esta noche hayan venido así, aquí, en una situación desesperada, en una condición extrema, sin saber realmente qué hacer, solamente caminando en obediencia a Dios, como estaba haciéndolo Abraham, caminando en obediencia. Él todavía no veía la respuesta, él suponía muchas cosas, pero no entendía nada, pero seguía caminando en obediencia. Quizá alguno de ustedes vino aquí esta noche caminando en obediencia sin entender mucho. La buena noticia es que cuando uno camina en obediencia no hace falta entender nada más, sino creer, y el Señor se proveerá de lo necesario para ayudarte y para suplirte. Aleluya. Ok, Dios es mi proveedor, Dios es tu proveedor. Hay un versículo en la Biblia, voy a decirlo ahora, búscalo. Es el último. O sea que voy a empezar desde el final. Hay un pasaje en la Biblia que resume, es Romanos. Es un pasaje en la Biblia que resume lo que significa Jehová Jireh. Romanos 8:32 dice, está ahí en la pantalla: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Ese es el cordero del sacrificio. Dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, que después dice, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Ese es el cordero del sacrificio. Y después, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿No habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Este pasaje está hablando de Jehová el proveedor. Diga: Jehová el proveedor. Jehová Jireh, el proveedor, el proveedor. Mire pues, porque este versículo dice dos cosas: que la primera gran provisión de Dios fue Cristo Jesús, el cordero del sacrificio. Amén. Lo entregó por todos nosotros. Eso es lo más grande que Dios tenía. Y no lo negó, te lo entregó, se ofrendó para vos. Oiga, y entonces después dice: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hay algo aquí que entender. Primero debo entender que la mayor provisión de Dios para mí no son cosas, es Él mismo. Pero una vez dado Él a mi vida y a tu vida, Él también se compromete a darte juntamente con Cristo, que dice ahí, todas las cosas. El Señor es nuestro proveedor. Sí, oiga, la mayor muestra de que Dios está interesado en proveerte es la cruz. Si no te negó a Jesús, si no te negó lo más grande que tenía, no te va a negar para las tortillas, no te va a negar para el pan francés, no te va a negar para las cosas necesarias de la vida. Anote por ahí, Romanos 8:32. Jehová Jireh. El fundamento de todo lo que enseña ese nombre está en ese versículo. Aquí podríamos orar y irnos, ¿verdad? Pero solo déjeme platicarle una hora más. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 10. Salmo 34, 10 dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Quiero que lo lea una vez más conmigo. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Quiere decir que Dios se ha comprometido en ser tu proveedor, en proveerte de aquellas cosas que te harán bien. Estoy leyendo aquí en este Salmo 34. A Él le encanta proveernos. Si usted nota, oiga, y es lo que aprendimos y es lo que estoy tratando de dejarle claro para poder continuar esta noche, es que si el Señor mismo
no te negó lo más caro del universo, no te va a negar lo más barato. No importa cuánto necesite usted, Dios lo va a suplir. Usted sabe que las necesidades varían de persona a persona, quizás en cantidad, aunque básicamente son las mismas cosas. Pero Dios dice: no importa cuánto hayas de necesitar, yo soy tu proveedor. Si no negué a mi hijo, no te voy a negar las demás cosas. Ok. Entonces, encuentro yo, mire pues, que Dios ha hecho provisión para usted y para mí desde que Cristo murió en la cruz. Esto es parte de lo que quiero enseñarle. Toda la provisión que usted y yo necesitamos fue dada en Cristo cuando Él murió en la cruz. Hay un pasaje que quiero que lea conmigo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos. La regamos con ese color, vea. Bueno, dice una vez más, léalo conmigo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la gracia que les fue dada en Cristo. ¿En quién me dieron la gracia? En Cristo. Cuando Dios me dio a Cristo, me dio muchas cosas, me dio la gracia. Y sigue diciendo el versículo 5: porque en todo, ¿en qué? ¿En qué? En todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Mi provisión y tu provisión están en Cristo Jesús. Cuando Dios se ofrendó a sí mismo en Cristo, también venía allí todo lo que usted y yo habríamos de necesitar. Me encanta que dice que usted fue enriquecido en todo en Cristo. Usted fue enriquecido en todo en Cristo. Oiga lo que dice: usted fue enriquecido en todo en Cristo. La pregunta es: ¿por qué vivimos como empobrecidos si fuimos enriquecidos? ¿Por qué vivimos como mendigos si somos hijos del Rey? Yo sé que tal vez usted sí se ha hecho esa pregunta alguna vez, y la respuesta está en la Biblia. Esto que le estoy diciendo ya se lo he enseñado antes, solo estoy recordándolo para entrar en el tema de esta noche. Solo es la introducción. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Esa es la respuesta a: si Dios ya me bendijo, si Dios ya me enriqueció, ¿por qué la estoy viendo de a palitos? Ahí está Gálatas capítulo 4 versículo 1. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ok, ¿qué está diciendo ese versículo? Mírame, el versículo dice allí que cuando un niño es heredero de la riqueza, cualquier cantidad de riquezas que le hayan dejado sus padres, no va a vivir distinto a un esclavo. Todavía necesita cumplir reglas, hacer caso en cosas que a él no le parece y vivir limitado. Diga, vivir limitado. ¿Vivir cómo? Vivir limitado, porque no tiene la edad suficiente para administrar la herencia que le dejaron sus papás. Dice, ese niño puede ser el dueño de todo, pero va a vivir limitado, como un esclavo, mientras sea niño. Para poder disfrutar de todo lo que es suyo, necesita crecer y madurar. Entonces, la Biblia dice que los hijos de Dios, digan amén los hijos de Dios aquí, son herederos con Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que es de Dios Padre es tuyo. ¿Por qué vivimos en tanta miseria entonces? Porque todavía somos niños. No hay diferencia con un esclavo.
todavía vivimos en limitaciones. La culpa no es de Dios, es tuya. La culpa no es, nadie podría decir es que Dios no me dio. Dios te lo ha dado todo. Es que Él ya te bendijo, Él ya te enriqueció. Porque esa riqueza no se manifiesta en nuestra vida, porque nos hace falta crecer. Usted le puede decir a un niño que tanto friega, un niño malcriado de 10 años puede decirse: aquí todo es mío, todo es mío. Y usted le puede decir: mamá, aquí está tu cheque de $2 millones, anda a cambiarlo pues. ¿Cree que se lo van a cambiar? Le van a pedir identificación de persona madura, de un adulto, y el niño no la tiene. Por eso muchas de las cosas que Dios ya proveyó para nosotros no se hacen efectivo. Ahí andamos el cheque todavía nosotros, ¿verdad? Pero no se puede hacer efectivo porque usted no ha crecido, no ha madurado. Voltea a ver el de la par. Agú niño, dígale, ¿verdad? Ok, bueno, mire pues. Entonces, debo saber, vuelvo a lo que ya estoy tratando de transmitirle esta noche. La provisión de Dios para usted y para mí está en Cristo. Fuimos enriquecidos en Él. Eso acabamos de leer. Pero ahora dice: mientras seamos niños, aunque seamos dueños de todo, vamos a vivir limitados. Necesito crecer, necesito madurar. Diga conmigo: necesito madurar. Diga: necesito madurar. A menos que usted no necesite madurar, pues no lo diga. Yo necesito madurar. Usted necesita madurar. Seguimos actuando como niños. Bueno, ese es un tema para otro día. Pero mire pues, ser bendecido, poneme lo que sigue ahí en la pantalla, solo para tener una idea. Ser bendecido significa un poder sobrenatural trabajando para mí. ¿Qué significa ser bendecido? Un poder sobrenatural trabajando para mí, trabajando a mi favor. Ser maldecido es lo contrario, un poder sobrenatural actuando en mi contra. ¿Aló? Ser bendecido, un poder sobrenatural actuando en mi favor. Ser maldecido, un poder sobrenatural actuando en mi contra. Le tengo buenas noticias. Míreme, usted estaba maldito. Usted estaba maldito. Un poder sobrenatural actuaba en su contra. Pero cuando usted creyó en Cristo Jesús, Él anuló la maldición que había en tu vida. La anuló. Oiga, no la puso en pausa, no la dejó esperando por ahí, la anuló por completo. Usted, oiga, estaba maldito, pero ya no. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te bendijo. Su bendición anuló la maldición que había sobre nosotros completamente. Aleluya. Gálatas capítulo 3 versículo no me acuerdo, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición al morir en la cruz por nosotros. Él tomó tu lugar. Él fue maldecido para que tú fueras bendecido. Así que ninguna maldición te puede calar. No importa quién te diga, no importa si van a donde el brujo más poderoso para echarte una su maldición, que te hagan la prueba del puro, o que corten tu foto en pedacitos y la metan en un cumbo con sangre de tunca loca y lo sacudan así para hacerte un daño. Ninguna de esas cosas te cala. ¿Por qué? Porque el que te bendijo es más grande que cualquiera que te pueda maldecir. Aleluya. Por eso de que las maldiciones generacionales y que mis hijos van a... mentira. Una vez que yo vine a Cristo, todas las maldiciones se anularon. No hay maldiciones. Ya no hay maldiciones. ¿Por qué vivimos como en maldición? Porque no hemos crecido. ¿Me estoy explicando? Ok. Una de las cosas que yo veo en Abraham es que Abraham conoció al Dios proveedor, a Jehová Jireh.
Y para poder conocer a Jehová Jireh, Abraham tuvo que hacer algo importante. ¿Qué tuvo que hacer él? Obedecer a Dios. ¿Qué tuvo que hacer él? Tuvo que obedecer a Dios. Y esa es señal de madurez. Un hijo entre más maduro es, más obediente se vuelve. Un niño o una niña entre más infantil es, más desobedientes son. Y no necesariamente tiene que ver con la edad. Hay niños de 6, 7 años que tienen esa madurez de volverse obedientes. Y hay niños de 16, 17 años que son tan infantiles que parece que las órdenes que sus papás le dan, cree que están en su contra, en vez de entender que todas las órdenes que te dan son para cuidarte. Así que cuando Dios te da un mandamiento, una orden, Él quiere cuidarte. Ya le he enseñado yo que cada vez que Dios dice que no, es que te está guardando de algo más grave adelante. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para conocer al Dios proveedor? Caminó en fe, obedeció a Dios. La obediencia es señal de madurez. El Señor Jesucristo puso esto como en una figura. Yo se lo he mencionado anteriormente. El Señor dijo, se lo dijo a Pedro: cuando eras joven, ibas a donde querías. O sea, cuando uno es inmaduro, hace lo que a uno le da la gana. Pero dice, pero cuando seas viejo, le dice a Pedro, cuando madures, extenderás los brazos y otro te vestirá y otro te llevará donde tú no quieras. Eso es madurez, extender los brazos, ¿ok? Me van a vestir como ustedes quieren, vístanme como ustedes quieran. ¿A dónde me van a llevar? No me importa dónde me lleven, yo voy. Es madurez. Es cuando uno le dice: Dios, me rindo, no voy a hacer lo que quiero, no voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer lo que vos decís, voy a caminar donde vos querés que yo camine. Eso es madurez. No camino en los caminos de Dios solamente cuando tengo deseo de hacerlo. Camino ahí incluso cuando no tengo ganas de hacerlo. Camino en las cosas de Dios incluso cuando siento que no quiero hacerlo. Y muchos de nosotros, ustedes no, ustedes son bien buena onda, pero hay cristianos que solo caminan en la voluntad de Dios y eso les agrada. Cuando algo le desagrada, pues no lo hace. En otras palabras, ¿a quién está tratando de agradar esa persona? A sí mismo, no a Dios. Por eso, mire, a mí me da, no sé qué, esos cristianos que dicen: no, pastor, yo aquí me voy a congregar porque aquí me siento bien. No, yo aquí voy a servir porque aquí me siento bien sirviendo. Y el día que no te sientas bien sirviendo, ¿aló? Y el día en que no te sientas bien congregándote, ¿a quién está tratando de agradarse esa persona? A sí mismo, no a Dios. Conozco, mire, podríamos hacer una fila de cristianos de aquí a la luna que eran ministros de alabanza, maestros de niños, líderes de jóvenes, pastores, que cuando pierden su posición en la iglesia por alguna razón dejan de ser cristianos. O sea que su posición delante de Dios estaba vinculada a un privilegio, a una posición de honor dentro de la iglesia. Hay gente que si la mueven de una posición de importancia en su congregación, a chuparse va, imagínense. No, hombre, eso es cuando pierde el faz. Pero usted no puede, no, tampoco. Pero no puede, mire pues, o sea, no puede uno decir que vive para agradar a Dios si solo haces para Dios lo que a vos te agrada hacer. ¿Aló? Por eso es que nos cuesta perdonar, porque eso no es agradable. Por eso es que nos cuesta, muchas cosas en el reino nos cuestan, porque son cosas que van en contra de nuestra naturaleza caída, arruinada, esa que nos heredó Adán y Eva. Espero que me esté dando a entender. Entonces ahí va Abraham a cumplir una orden de Dios,
seguramente a desgano, seguramente sin ganas de hacerlo, pero va y lo hace. Y allá arriba en ese monte tiene una poderosa revelación que anunciaba la venida del Mesías 3000 años después, y que le mostraría a él que cada vez que él le haga caso a Dios, Dios proveería. O sea, era una revelación para el momento y era una revelación para la posteridad. ¿Y cómo es que él tuvo esa revelación? ¿Cómo es que él pudo conocer esa dimensión de Dios? Siendo obediente, caminando en obediencia, aunque probablemente no le agradaba. Entonces, para eso hay que madurar. Bueno, espero que usted me esté agarrando la onda. Mire, hay un pasaje en la Biblia que habla de cómo Dios provee. Es un pasaje que me encanta. Ya sabe usted, me gusta que estudiemos expositivamente pasajes de la Biblia, porque de esa manera uno aprende mejor. Y el capítulo 4 de la carta a los Filipenses enseña algo muy interesante. Capítulo 4, versículo 14, es un capítulo que habla acerca de Dios proveyendo. Hay un versículo ahí que yo se lo he dedicado a muchísimos de ustedes. En algún momento yo se los he enviado. Pero mire lo que dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Y antes de continuar, el apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses como quien hace un recibo. ¿Como quien qué? Como que hace un recibo. ¿Por qué? Porque le acababan de mandar una ofrenda. La iglesia de Filipos, los hermanos de la iglesia de Filipo, habían recogido una ofrenda y se la habían mandado al apóstol Pablo, y se la llevaron. Y cuando él recibe, él les escribe una carta para contarles, en primer lugar, que recibió los centavitos, ¿verdad? Para que no hubieran malos entendidos, que el hermano se los robó ni nada. No, él le dice: recibí la ofrenda y gracias y todo, pero aprovecha para enseñarles el gozo que él ha aprendido a tener aún hoy que está preso. Porque la carta a los Filipenses es, voy a decir, es una exhortación a vivir contentos, no importa cuál sea nuestra condición. Pablo está preso en ese momento y escribe la carta a los Filipenses como diciéndoles a ellos: miren, no se preocupen por mí, yo estoy bien, estoy preso, pero yo estoy bien porque ya entendí por qué estoy preso. No estoy aquí por ser pícaro, estoy aquí para cumplir los propósitos de Dios. Y gracias por la ofrenda. De eso trata. Vaya, ya le expliqué a los Filipenses. Ahora lea una vez más el versículo 14. Sin embargo, bueno, digo sin embargo, ¿cuál versículo está antes del 14? Ah, mire qué cosa más profunda, ¿verdad? ¿Qué versículo hay antes del versículo 14? El 13. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué versículo hay antes del 13? Pensé que no iba a adivinar, fíjese, pero ya ve que usted es bien listo. En el versículo 12, 11 y 10, el apóstol Pablo les dice que ha aprendido el secreto de estar contento cualquiera sea su condición. Y dice: he aprendido a estar con pisto y sin pisto. Creo que de ahí escribieron aquella alabanza que decía: con dinero y sin dinero. O sea, él está diciendo: yo he aprendido el secreto. Diga, ¿el qué? El secreto. O sea, ese es un secreto, no todos lo saben. Y es aprendido. Diga, es. Dice: he aprendido el secreto. Poneme la LBLA, la Biblia de las Américas. Gracias. No está. Sí está. ¿A qué te vamos a esperar? Ahí está. Mire, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Versículo 3. Ok, qué cosa más poderosa. Y entonces ahora viene el versículo 14. Hoy sí a la presentación. Sin embargo, espérenme, les dice: yo sé estar bien si hay o no hay, ¿verdad? Porque Cristo me fortalece. Sin embargo, versículo 14, qué bueno que en esta mi necesidad ustedes me han ayudado. O sea, le está diciendo: aunque yo he aprendido a estar con dinero y sin dinero, les agradezco la ofrenda, no desprecio la ofrenda. Leamos pues: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. No era primera vez. Era una iglesia acostumbrada a sembrar dinero en el ministerio del apóstol Pablo para mantenerlo. Y versículo 16: incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto, versículo 17, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a tu cuenta. Diga el crédito, diga el que, el crédito. Pablo está diciendo que con cada vez que ellos le mandaban ofrendas a él, ellos tenían un crédito en el cielo. Se lo he dicho otras veces, uno suma puntos en el cielo cuando hace cosas aquí que agradan a Dios. Y no es para salvarte, la salvación es otra cosa. Sigo leyendo. Versículo 18: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda de olor fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que, aquí está el versículo que le digo: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Entonces usted entiende, aquí es donde él firma de recibido que Epafrodito, ¿verdad?, no se quedó con la ofrenda, se la llevó, recibió la ofrenda, y era una ofrenda generosa porque dice: me suple mis necesidades y todavía me queda mucho más. Gracias por eso, gracias por hacer eso. Y entonces llega al versículo 19. Ahora pone lo siguiente. Aquí está el versículo 19. Esta es la Biblia de las Américas. Léalo conmigo. Así que mi Dios, lea: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este es un versículo interesante, poderoso. Es una promesa de Dios, una promesa extraordinaria. Quiero que vaya viendo el versículo. ¿Cómo dice primero? Dios les proveerá. Dios les proveerá. Jehová Jireh. Diga Jehová Jireh. De eso está hablando. Jehová Jireh. Él les proveerá. No dice puede ser que lo haga, no dice tal vez lo haga, está asegurándolo. Es como si Dios te dice: dalo por hecho, yo me comprometo, mi reputación está en juego, yo voy a proveerte. Ok. Y sigue diciendo: Dios les proveerá. ¿De qué dice? Dios proveerá a todas vuestras necesidades. No dice supliré algunas necesidades. No dice supliré las que yo considero importantes. No dice voy a suplir las más baratas o las más caras. Dice todas tus necesidades las voy a suplir. Eso incluye el dinero, el presupuesto para la alimentación del mes. ¿Qué piensa usted? Sí lo incluye. ¿Eso incluye la colegiatura de tus hijos? Sí lo incluye. ¿Eso incluye el pago de los servicios de tu casa? Sí lo incluye. Suplir tus necesidades. ¿Cuántas? Todas. Y sigue diciendo: Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Esto es importante. No dice que va a cumplir tus deseos. No dice que va a cumplir tus caprichos.
porque Dios no se ha comprometido a cumplir tus deseos. Dios es Padre y Él es un buen Padre, y como buen Padre no siempre nos da lo que deseamos. Por ejemplo, usted tiene hijos y usted no le da a sus hijos todo lo que ellos desean. Bueno, espero que no lo haga. ¿Por qué no lo hace? Porque usted ama a sus hijos, y si a sus hijos usted les da todo lo que desean, usted les va a hacer daño. Dios te ama, Dios es tu Padre y te ama, y Él no quiere hacerte daño. Así que no te va a dar lo que deseas, porque uno desea un montón de cosas. Uno desea más chunches, ya no tiene dónde meterlo, pero uno desea más. ¿Desea usted cosas que no necesita? Generalmente son cosas que no necesitamos. ¿Qué desea usted? Más dinero, una nueva tarjeta de crédito, imagínese, para ir más ahorcado. Hay gente que quiere eso. ¿Qué desea usted? Otro par de zapatos, otra camisa. Deseos a veces no son necesidades, son deseos. Dios no dice: supliré tus deseos, supliré tus necesidades. A veces usted desea cosas feas. Mejor no hablemos de los malos deseos suyos. Ahí no estoy hablando de ir a mujeriar o ir a hombrear, no. Usted a veces desea que su suegra se muera. Usted a veces desea que a su jefe que se muera, y si no se muera, que por lo menos lo trasladen al más nuever ahí por Alaska, ¿verdad? A veces deseamos cosas indebidas, no solo innecesarias, sino indebidas. Dios no se compromete a darte lo que deseas, se compromete a suplir todas tus necesidades. Y el versículo sigue diciendo: Dios les proveerá de todo lo que necesiten, sigue diciendo, conforme a las gloriosas riquezas que Él tiene. ¿Qué significa eso? Que la provisión de Dios no depende de la estabilidad económica del momento. No depende de los precios del petróleo, de si colapsó la bolsa de valores. No depende de la crisis financiera que provocó la pandemia. Dice la Biblia que Él nos va a proveer porque Él tiene riquezas. Él tiene riquezas en gloria. La provisión de Dios está basada en sus ilimitadas capacidades. Él tiene para darte siempre. Dios nunca se va a quedar sin darte. No vas a llegar a un momento en que Él te diga: fíjate que hoy no tengo, espérate el 15 a ver cómo me va. Dios no es así, Él siempre tiene. Aleluya. Sigamos leyendo. Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ya le dije, las riquezas de Dios para usted están ¿en quién? Están en Cristo Jesús. Hay una versión que dice que las riquezas de Dios son para ustedes, dice, para ustedes que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que esta promesa es para los hijos de Dios. Esta promesa no es para aquellos que rechazan a Jesús como el Salvador. Es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y vinieron a ser hijos de Dios. Así que Dios te dice: si eres mi hijo, si eres mi hija, yo supliré tus necesidades. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Dios te dice: si eres mi hijo, yo me hago cargo. Aleluya. Entonces, esta promesa es verídica, es leal, es fiel, es verdadera. ¿Se va a cumplir o no? Le pregunto, ¿la ve cumplida en su vida? Usted no levante la mano. ¿Cuántos aquí no ven cumplida esta promesa siempre en sus vidas? No levanten la mano. Muchos de los que están aquí, quizás como a mí me pasa, algunas veces leemos cosas como estas y decimos: bien bonito eso que dice ahí, pero ¿por qué no pasa en mi vida? Ya le he dicho, cuando a usted le parezca que la dinámica del cielo en relación con usted no funciona adecuadamente, la culpa no está en el cielo, está en el suelo. La culpa no es de Dios. Si algo no funciona en el reino de Dios para usted, la culpa no es de Dios, es tu culpa. Algo no estamos haciendo bien. ¿Aló?
Bueno, entonces, hay algo que yo le he explicado a usted y solo quiero recordárselo ahora mismo. Mire, las promesas de Dios son fieles. Diga, son fieles. ¿Qué significa eso? Que siempre están, que siempre se cumplen. La Biblia dice, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. O sea, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. ¿Por qué no se cumplen? Porque hemos aprendido, vuelvo a lo mismo que le he estado enseñando. Algunas partes de este estudio se parecerán a la prédica del domingo sin querer, fíjese. Dios quizá está queriendo apretar alguna tuerca que quedó flojita del domingo, ¿verdad? Para ensamblar en nosotros un concepto correcto acerca de la provisión de Dios. Ok, hay promesas de Dios incondicionales. De hecho, voy a decirlo así, hay una promesa de Dios incondicional. Una sola promesa de Dios es incondicional. La promesa de la salvación no tiene condiciones. Todo lo hizo Dios de principio a fin para salvarte. ¿Qué tenés que hacer vos? Nada. Y creer, pastor, hasta la fe que pusiste te la dio Dios, porque ni para eso te alcanzaba. Entonces, oiga, todas las demás promesas de Dios tienen premisas. Ahora ya se acordó, ¿verdad? Las promesas tienen premisas. Podría haber dicho de una vez condición, pero es que se queda más fácil si uno dice las promesas tienen premisas. Dígalo conmigo, las promesas tienen premisas, o sea, las promesas tienen condiciones. Dios dice, de mi parte debes estar seguro que yo mi parte la voy a hacer, pero vos tenés que hacer tu parte. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso es lo que Dios dijo en la Biblia. Y no está hablando de la salvación. Ya le dije que la salvación es una promesa incondicional. Pero las demás requieren que usted haga una parte. Entonces, si algo no está funcionando, es que no estás haciendo tu parte. Si la Biblia dice allí que Dios va a suplir todas mis necesidades y no están siendo suplidas mis necesidades, no hablo de mis deseos, no hablo de mis caprichos, hablo de mis necesidades. Si no están siendo suplidas, es probable que yo no estoy haciendo algo para que eso ocurra. Hay en el pasaje que acabamos de leer una condición, está implícita y usted ya la vio, pero la vamos a ver más adelante. Quiero que vea conmigo, descubra conmigo en estos 15 minutos que me hacen falta las 18 condiciones. No es cierto, 18 no. Unas 2, 3 vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las premisas para el cumplimiento de esta promesa? Se va a sorprender, porque no son camina 7 kilómetros 7 días seguidos por 7 horas. No, ninguna de esas cosas, ¿verdad? Haz un círculo de sal y da 7 brincos hablando en lengua. Tampoco, ¿verdad? Porque a veces esas son las fórmulas que algunos le dicen a usted que hay que hacer. Mire lo que la Biblia dice. La primera condición para el cumplimiento de esta promesa: número 1, pida la ayuda de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es pídale a Dios. Tiene una necesidad. ¿Cree usted que necesita algo, comprar algo, tener algo? Antes de endeudarse, antes de pasar la tarjeta de crédito, pídale a Dios. Pero ahí andamos abatidos pidiéndole a Dios un milagro cuando ya estamos hasta aquí. ¿Aló? Algunos siguen pensando que la oración es un recurso de emergencia, que hay que orar solo cuando la cosa es grave. Entonces mientras tanto no, hay que ver qué hace uno. ¿Para qué va a molestar a Dios? Él debe estar ocupado, hombre. Él tiene cosas más importantes que hacer. A menos que me esté muriendo, entonces lo voy a molestar. Hay gente que me dice así:
pastor, fíjese que pasa tal cosa. Y yo le digo, ¿y por qué no me habías contado antes? Es que no quería molestarlo. No quería molestarlo. Mire, mi trabajo es orar por usted. Ahí viene a afligirme a usted cuando están por llevárselo preso. Me va a dar algo a mí por eso. Peor si lo quieren asociar de manera ilícita conmigo. Huecho, mejor oremos antes, ¿verdad? Por eso le digo, la oración no es un recurso de emergencia. Es lo primero que uno tiene que hacer. Es lo primero. Mire lo que dice Mateo 7:7. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Hay cosas que se piden, hay cosas que se buscan, y hay cosas que hay que pedirlas, buscarlas y esperarlas con paciencia. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que una oración sencilla puede ser la solución antes de que usted cometa graves errores financieros. Hay cristianos que dependen más de un crédito que de Dios mismo. Hay gente que tiene más confianza en una cuenta bancaria o incluso en una tarjeta de crédito que no es ni tu pisto, ¿verdad? Que en Dios mismo. El Señor dice: pide, busca, insiste. Si quiero ver manifestado el poder proveedor de Dios, ahí está. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Pida. Jesús dijo en una ocasión: si ustedes no tienen nada, porque nada han pedido, pidan, pidan. Mire, Dios está tan interesado en proveerte que Él te invita a pedirle. Eso no es como tu mamá o tu papá, que papá, fíjate que a mí no me pidas, pisto no tengo, ¿verdad? Pues sí, porque ellos no tienen, pero tu Dios sí tiene. Pídale. Mire lo que dice Juan 16:24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. ¿Para qué? Lea: para que su alegría sea completa. Oiga eso. Dios quiere, según lo leo allí, que mi alegría no sea incompleta. Dios quiere que mi alegría sea completa. Dios quiere que tu alegría sea completa. No que andes medio contento. Dios quiere que estés alegre. Eso quiere Dios. Diga: Dios quiere verme alegre. Diga: Dios quiere verme alegre. Así que pida. ¿Por qué Dios quiere hijos alegres? ¿Por qué Dios quiere hijos? Porque un cristiano alegre es un poderoso testigo del amor de Dios. En cambio, un cristiano quejumbroso, un cristiano triste, ceño fruncido, esos son una vacuna contra el evangelio. Los cristianos que más alejan a la gente de Dios son aquellos que siempre andan bravos, siempre andan tristes o preocupados por algo. Y en el trabajo te dicen: ¿qué tal, hermano? Porque ya saben que vos eres hermano de la religión, ¿va? Ay, por ahí. Y algunos todavía no identifican el sarcasmo con que les preguntan: no, hombre, ¿y por qué pues? Todavía no identifican el sarcasmo porque, claro, es irónico que siendo tú el hijo de un padre tan fiel y amoroso, vivas quejándote siempre. Me acuerdo, yo estaba recién convertido, había un hermano que evangelizaba así, le decía: mira, tenés que recibir a Cristo, si no te vas a ir al infierno. Pero al recibir a Cristo tenés que saber que vas a sufrir por el evangelio. La mara decía: guacho, yo no, hombre, estoy sufriendo así nomás, imagínense sufrir más. Porque la gente tiene esa idea: vas a venir aquí a sufrir. Dios no quiere eso. Dios quiere que estés alegre. Un cristiano amargado aleja a la gente de Dios. De hecho, hay un ejemplo en la Biblia: Noemí está en el libro de Ruth, esto que le voy a mencionar. La Biblia dice que Noemí era una mujer judía, o sea, conocía a Dios desde su niñez, pero le habían pasado tantas cosas malas que ahora que llegó a la edad adulta
dice ella que estaba amargada. Noemí significa dulzura. Y cuando estaba vieja fue a la alcaldía a quererse cambiar el nombre. Imagínense, ya vieja llega a la alcaldía y ¿cómo se quiere poner, maestra? Pónganme Mara. Mara significa amargura. ¿El qué le dijo el de la alcaldía? Mara. Sí, así pónganme. Entonces, oiga, la Biblia dice que sus nueras, las nueras de Noemí, Orfa y Ruth, le dijeron un día, ellas no eran judías, o sea, no conocían a Dios, pero le dijeron un día a la mujer que conocía a Dios, le dijeron: queremos que tu Dios sea nuestro Dios. Usted se hubiera puesto contento, le hubiera traído a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué les dijo ella? No les dijo: regrésense a adorar a sus ídolos. ¿Quién va a alejar a la gente de Dios? Los amargados. Esta era una mujer que confesó que estaba amargada. La gente amargada es una vacuna contra el evangelio. La gente alegre es un testigo poderoso del amor de Dios. Por eso Dios dice: tenés necesidades, pide. Pide. Número 2, la segunda condición es: esté contento. Tiene que ver con lo que le estoy diciendo, estar contento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Se lo voy a leer en 3 versiones distintas. Primera de Timoteo 6, 6. Esta es la Biblia de lenguaje sencillo. Dice así: por supuesto, dice, la fe cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Cuándo es que la vida de uno se vuelve mejor después de conocer a Cristo? Cuando uno está contento con lo que tiene. Versículo 7: porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y al morir tampoco podemos llevarnos nada. Ok, ahora el mismo versículo en la Reina Valera del 60, que es lo que la mayoría de nosotros conoce. Dice: pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. Piedad es una vida agradable a Dios, eso significa piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué bonito es tener una vida agradable a Dios, esto te va a traer grandes ganancias, pero si la acompañas de contentamiento. Como quien dice, el café con pan es mejor, hay que acompañar el café con pan, ¿verdad? Así que la vida piadosa hay que acompañarla de contentamiento, de alegría. Y sigue diciendo el 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Obviamente el apóstol está escribiendo a Timoteo diciendo que a veces la falta de contentamiento de algunos cristianos es porque creen que no tienen lo suficiente. Ahora quiero que vea, esta es una paráfrasis. Poneme lo siguiente, el versículo 6 otra vez. Gran negocio es ser cristiano. Léalo conmigo, léalo. Como dice, gran negocio es ser cristiano, pero si uno aprende a vivir contento con lo que tiene hoy. Es un gran negocio ser cristiano si uno aprende a estar contento. Ahora, si usted vive empurrado y siempre se anda quejando, qué mal negocio hizo usted. Yo conozco cristianos que eran más alegres cuando no conocían al Señor. Y cantaban, y bailaban, y contaban chistes. Felices, eran gente felices. Y hoy no. El apocalipsis, el anticristo, ya va a venir, que el infierno, que no sé cuánto. ¿Qué cosa más fea es esa, hombre? Y solo yendo a Estanislao Marino, ¿verdad? Para autotraumatizarse. Mire lo que dice la Biblia aquí. El versículo siguiente dice: porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. ¿Cómo viene un niño cuando nace? Chulón. Un niño no trae la llave de un carro en la mano. Un niño no viene con la black card de la Visa aquí debajo del sobaco. Un niño no viene con ropa de marca. ¿Cómo viene un niño? Desnudo, sin nada.
Entonces dice, así como venimos, así nos vamos a ir. Nada trajimos, nada vamos a sacar. Por eso debemos estar contentos con lo que tenemos hoy. O sea, lo que está diciendo es, ¿qué traías cuando naciste? Nada, solo la tripa del cordón umbilical. Y se te cayó a los 2 días. ¿Qué tenías cuando naciste? Nada. ¿Y ahora qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Hoy tiene usted ropa, tiene una casa donde vivir, tiene comida para comer. No me diga que no tiene para comer, se le nota que tiene comida para hartarse. Yo a veces veo a la gente que dice, ay, mira la gran crisis que tengo, vea, y me les quedo viendo la gran crisis, vea, la gran crisis, vea, así rosaditos los cachetes, vea, la gran crisis. A esa gente que está en gran crisis, quisiera ir a hacer una inspección de refri a su casa. Seguramente hay cosas en su refrigeradora que se pueden comer, pero algunas hasta se echan a perder porque usted no valora lo que Dios le da. Y algunas de esas cosas están allí porque usted sigue pensando que Dios tiene que suplir tus caprichos y deseos. Aleluya. Entonces, no estoy hablando, se lo dije el domingo, no estoy hablando de ser conformista. Estoy hablando de tener contentamiento. Son 2 cosas distintas. Poneme, no, bueno, no lo puse ahí, pues, o sí lo puse, no sé. Conformismo. Conformismo tiene que ver con aceptar una condición de vida limitada. Una condición de vida limitada y ser negativo en cuanto al cambio de ese estilo de vida. Es decir, yo soy pobre y siempre voy a ser pobre. Pero contentamiento es una cosa distinta. Contentamiento tiene que ver con alegrarme con lo que Dios me ha dado hasta hoy y trabajar con fe por aquello que yo espero que Dios me siga dando. O sea, todavía espero más, pero mientras no tengo ese más, hoy, este día, debo estar contento con lo que tengo. No estar triste por lo que no he tenido, no, hoy estoy contento con lo que tengo. Eso quiere Dios para nosotros. Y sabe, cuando un cristiano es contento con lo que ha recibido de Dios, Dios tiene deseo de darle más. Porque ni usted como papá queda contento o con ganas de darle a su hijo algo más cuando lo que usted ya le dio, el bicho le hizo mala cara. No quiero, y eso, ay no. Dígame, ¿usted siente motivado a darle más? A darle más sí, vea, pero Hebreos 13:5, lo leímos el domingo, una vez más. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayuda y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Disfruto lo que tengo hoy, agradezco lo que tengo hoy, bendigo a Dios lo que tengo hoy y confío en el mañana que el Señor me va a proveer. Amén. Ok, tercera condición. Solo se la voy a mencionar porque de esto hablamos el domingo. La tercera condición es siempre. Ya le dije que cuando la Biblia habla de dar o de ser generoso con nuestro dinero, la Biblia compara eso con sembrar. La Biblia compara el dinero con una semilla, y al acto de ser generoso y dar de ese dinero, la Biblia lo compara con sembrar. Así que el pasaje de Filipenses 4 que leímos, donde Pablo dice, mi Dios suplirá todas tus necesidades, se lo dice a una iglesia en respuesta por una ofrenda que le mandaron. O sea que lo que está diciendo Pablo allí es, oiga, ustedes van a recibir la provisión de Dios porque fueron generosos,
Porque sembraron. Ya le dije, hay gente que lee ese versículo y se frustra porque eso no pasa en su vida. Pero hay que, para poder ver el cumplimiento de Filipenses 4:19, tengo que haber cumplido con Filipenses 4:18 y 17 y 16. O sea, ofrendar, dar, ayudar al necesitado, ser generoso. Ya le dije, no me voy a entretener en esto porque de esto hablamos el domingo. Cuando usted tenga una necesidad, siembre una semilla. Se lo repito, cuando usted tenga una necesidad, siembre una semilla. Alguien estará diciendo, es ilógico que yo lo que necesito es más y me voy a quedar con menos por dar. Sí, suena ilógico, pero esa es la lógica de Dios. Por eso es que Isaías 55, versículo 8, ponémelo por favor, dice así: porque mis pensamientos, dice Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Ya le expliqué que cuando Dios habla de sus caminos, habla de la forma en que Él actúa. Así que Él dice, yo no pienso como ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los caminos de Dios, diga, los caminos de Dios son mejores que los míos. Otra vez diga, los caminos de Dios son mejores que los míos. Míreme para acá, levante su carita. ¿Cuál es el camino del hombre? ¿Cuál es el camino de la mayoría de nosotros cuando tenemos una crisis económica? Ponémelo por favor. Estos son los caminos de los hombres y las mujeres cuando tenemos una crisis económica. Prestar. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Everybody salsa. Tengo una crisis, voy a prestar dinero. Otros, tengo una crisis, voy a trabajar más. Después del trabajo voy a ir a trabajar otra vez, o voy a vender esto, voy a hacer esto, lo otro, voy a emprender aquí, trabajar más. Está bien. El tercer camino, robar. Es que yo robo que tengo necesidad. Algunos hasta le roban a Dios. No hablemos de los que no han venido. Pero ese es el camino de los hombres cuando tienen una crisis económica. Pero ¿cuál es el camino de Dios? El camino de Dios es dar. El camino de Dios es, diga, ¿cuál es? Dar. Y Dios dice, mis caminos no son como los tuyos, pero mis caminos son superiores a los tuyos. Ok, ya voy a terminar. Ayúdenme con el piano, por favor. La cuarta condición, solo lo voy a mencionar porque el tiempo ya nos avanzó, es mantenga su integridad. Mantenga su integridad. Dios no bendice a la gente deshonesta. Se lo voy a repetir. Dios no bendice a la gente deshonesta. Solo le voy a leer un versículo. Dos le voy a leer. Proverbios 16:11. ¿Qué dice? El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué exige Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué espera Dios? Pesas exactas, balanzas exactas. ¿Qué está diciendo? Que seas justo en tus tratos financieros. Dios no bendice a la gente deshonesta. ¿Aló? Eso está diciendo la Biblia. Siguiente. 20:10, Proverbios 20:10. Pesas falsas y medidas con trampas son dos cosas que el Señor aborrece. Otra vez. Hay que ser honestos en nuestros tratos financieros. Entonces Dios nuestro Padre dice, quiero que te alegres con lo que me alegra a mí y que te molestes con lo que a mí me molesta, y yo te voy a bendecir. Y mire Proverbios 29:3. Esta es otra clase de integridad. Aquella era integridad económica, esta es moral. Proverbios, dije, 29:3. ¿Qué pasó, Miguel? $22:14. Dale pues, dale al que sigue.
rápido. Los otros dos no estaban. Ok, leamos ese. Porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida valiosa. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. ¿Acaso no desprecian al ladrón aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre y es sorprendido? Pagará 7 veces y entregará todo lo que posee en su casa. Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. Diga, está faltito. Hágale así, mire, diga, ¿cómo? Está, hágale, mire, está faltito. Y aunque ahí está hablando de los hombres, también a las maitras. Estás faltita, hija. Solo estoy leyendo la Biblia. Así también el que comete adulterio con una mujer o con un hombre es falto de entendimiento. El que hace tal cosa que dice se destruye a sí mismo. Heridas e ignominia encontrará, y su afrenta jamás será borrada. Ok, hay cosas que debo hacer para asegurarme la provisión de Dios. Una de ellas es la integridad. Y número 5, ahora sí, ya ve que llegué al final. Confíele su vida a Dios. Quiero que todos se pongan de pie. Gracias. Y vamos a leer el Salmo 111:5 y termino. Mire cómo dice la Biblia: Dios da alimento a los que confían en Él. Encendeme esas, por favor. Gracias. No, esa no. Esa. Gracias. Dios da alimento a los que confían en Él. Él nunca se olvida de sus promesas. Dios da alimento a quienes, confiémosle nuestra vida al Señor, y Él se ocupará de darnos lo que necesitamos. Porque la fe agrada a Dios, y un Dios agradado es un Dios comprometido. Amén. Y recuerdo Romanos 8:32: si Dios no te negó ni a su propio Hijo, tampoco te negará junto con Él todas las cosas. Quiero que cierre sus ojos y que no piense en nada más. Cierre sus ojos y quiero que usted le diga al Señor conmigo: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame a recordar esto. Necesito que te reveles a mi vida como el Dios proveedor, pero ayúdame a entender cuál es mi parte en este pacto. Ayúdame a entender qué debo hacer para verte obrar. Descanso en ti, Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.